¿Qué tal? Muy buenas, soy María José y te voy a explicar en este vídeo cómo funciona el apartado de lesiones dentro de la plataforma de MyAlbatro. Concretamente te voy a explicar cómo puedes registrar las lesiones, cómo usar el historial de lesiones de tus corredores y cómo usar la inteligencia artificial de forma correcta cuando sea necesario para poder trabajar de forma más eficiente. Cuando tú entrenas a un corredor, el historial de lesiones no es un dato más, es la base sobre la que tú vas a poder tomar decisiones. Si subirle carga o mantenerla, o si programar una semana más fuerte o una semana de descarga. Y la mayoría de entrenadores, toda la información que contemplamos o que llevamos en la cabeza sobre cada lesión, cada corredor, pues la tenemos en nota suelta, la podemos tener en Excel e incluso en conversaciones con el propio deportista, pero al final cuando llevas muchos deportistas, pues los detalles se pierden e incluso datos importantes se llegan a olvidar. Entonces, tener un sitio donde dejar todo el historial, todas las lesiones de ese corredor registrado, saber qué zonas han sido más recurrente a la hora de sufrir lesiones o en qué sesión concreta ha ocurrido o se ha producido esa lesión o ese daño, pues esto te cambia la forma de trabajar. Realmente eso es lo que te interesa, que un corredor tenga continuidad, que no tenga que estar parando a lo largo del año varias veces o incluso peor aún, que puedas perder a ese corredor porque pida la baja. Así que pasamos a la parte funcional, donde aquí yo tengo un ejemplo, un usuario demo, tú eliges tu deportista, te vas directamente aquí al apartado de lesiones y lo primero que ves es un esquema visual del cuerpo donde vas a ver las diferentes zonas musculares o articulares. Aquí, como puedes ver, hay dos colores. El rojo, por ejemplo, está marcado en la rodilla, significa que es una lesión actual, y el resto, más en color anaranjado, mostaza, pues es el color que diferencia las lesiones ya pasadas, ¿sí? Esto es muy importante porque solamente con un golpe de vista tú ya sabes, te haces una idea del mapa de ese deportista y dónde tienes los posibles focos con más riesgo de lesión. Para poder añadir una lesión nueva, te vas aquí al botón de arriba a la derecha, añadir lesiones. Aquí vas a ver cómo se te abre un cuadro donde pones el nombre de la lesión, la descripción, la fecha en la que ese deportista te ha dicho que comenzó dicha lesión, fin si ha terminado la lesión, porque si está activa esto no lo vas a poner, marcas dónde están las partes lesionadas o la lesión o la molestia que refiere el deportista, y aquí abajo, si hay un diagnóstico, puedes escribir ese informe médico o ese diagnóstico médico de forma opcional. Le das a crear y listo. Luego, una vez creada la lesión, hay algo muy interesante, que es venirte aquí debajo, porque vas a ver un listado de todas las lesiones que lleva ese deportista, y vas a ver, pues bueno, diferentes informaciones. Por ejemplo, la zona y la parte en la que está esa lesión, el nivel de dolor que ya lo has marcado antes, si hay diagnóstico o no hay un diagnóstico médico, la fecha de inicio, si está actualmente activa o si ya ha finalizado. Y algo muy interesante es que si te vas aquí, pinchas en ver detalle, vas a ver la información que tienes cogida ahora mismo sobre la lesión. Aquí puedes editar la sesión. Imagínate que hay una lesión que la refiere hoy, tú la marcas y posteriormente le da un diagnóstico. Aquí puedes actualizarlo todo. Y algo muy interesante es que puedes vincular esa lesión a una actividad. Es decir, si el corredor te dice, me empezó a doler la rodilla en la sesión del martes pasado, pues te vas aquí a vincular una actividad, imaginemos que es esta, la marcas y vincula la actividad a dicha lesión. Esto me parece muy interesante porque cuando vayas a revisar el histórico, pues te ayuda muchísimo a entender en qué sesión se ha generado el problema o se ha comenzado a generar el problema. Y luego está cómo ver el histórico del dolor. ¿Qué es esto? Pues mira, pinchas aquí en la gráfica y esto es muy interesante porque ver aquí cómo está el histórico de dolor, o si por ejemplo hoy esa lesión sigue activa y tú quieres registrar uno más, le das aquí a añadir registro y dices, pues mira, hoy día 20 mi deportista me dice que ya no está en un 5, ya está en un 3 de dolor, aquí anotas lo que tú creas pertinente y le das a añadir. Y entonces la gráfica verás que ahora se alarga un poquito más. Esto es muy útil porque te permite ver si lo que estás haciendo en el tiempo con el deportista está funcionando o no está respondiendo o mejorando como tú esperabas. Bien, pues hasta aquí la parte manual, la que tú haces directamente en la plataforma, y ahora te voy a enseñar
cómo apoyarte en la inteligencia artificial para poder trabajar de forma más profunda y de forma más eficiente. Aquí Maya Albatro te da dos opciones para utilizar la inteligencia artificial, cada una puede tener un momento concreto de uso y yo te la voy a explicar. La primera es Albi. Albi es el asistente de inteligencia artificial que viene integrado dentro de la propia plataforma de Maya Albatro. Si pinchas aquí en este iconito, yo ya lo tengo preparado, ¿vale? Para que tú puedas ver la conversación. Yo le he puesto una pregunta. Tú le puedes preguntar cualquier cosa que necesites sobre un corredor. Y yo aquí le he puesto cómo está el estado de lesiones del corredor demo, que es como se llama este usuario que estoy usando, y cosas que debo tener en cuenta de cara a progresar hacia sus siguientes objetivos. Y aquí le dejas pensar y Albi, nuestro asistente, pues te dice el estado de lesión de este deportista, la que está activa, el historial reciente, consideraciones para progresar hacia objetivos, recomendaciones claves. Y aquí te da, bueno, pues un resumen de todo lo que tú ahora mismo, de forma más fresca y reciente, tienes o necesitas saber para poder continuar con el siguiente paso. Yo Albi lo suelo usar en el día a día para lo rápido, es decir, para esas tareas que estás haciendo en el momento en el que estás revisando a un deportista, cuando tienes que estar preparando una planificación, pero lo que hace es que si necesitas algún dato concreto, te ahorra el tener que navegar por la ficha completa del deportista. Entonces, tú vas a Albi, le preguntas, te responde y tú sigues con tu tarea. Y la segunda opción para utilizar la inteligencia artificial, que me parece que es la más potente para poder hacer análisis más profundo, conectando la plataforma de MyAlbatro con una IA externa, pues tipo Claude o tipo ChatGPT, que bueno, esta conexión, cómo realizarla, se te explica paso a paso en otro vídeo y aquí lo que te voy a explicar ahora es para qué sirve y cuál es el momento más adecuado para usarla, ¿sí? Entonces, yo, por ejemplo, uso Claude y tengo documentación, tengo artículos, tengo evidencia científica sobre lesiones, sobre entrenamiento, en la que suelo apoyarme. Además, ahí tengo reflejado el proyecto con toda mi metodología, mi visión de entrenamiento y cuando le hago una pregunta mucho más profunda sobre un deportista, no solo está cruzando los datos de la plataforma de MyAlbatro, sino que además también está pasando esos datos por mi propia visión del entrenamiento. Así que lo dicho, como resumen, Albi lo solemos usar para lo cotidiano, para el día a día, para tareas más rápidas y la IA externa cuando quieras hacer con un deportista concreto un análisis más profundo, más fino, quieras cruzar metodología o quieras trabajar con documentos adicionales. Y trabajar con esta información delante te permite tomar decisiones con criterio. Cuando tú tienes a muchos deportistas o a un equipo con muchos deportistas en paralelo, eso es justo lo que yo creo que marca la diferencia entre hacer un trabajo riguroso o tener que estar improvisando sobre la marcha y finalmente terminar perdiendo a muchos clientes o haciendo que esos clientes, esos deportistas, tengan que parar X meses al año. Así que espero que este vídeo te haya ayudado para poder darle un buen uso a este apartado de lesiones dentro de MyAlbatro.